Si hoy te toca morir, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Bueno, es una pregunta que todo ser humano se debería hacer y se debería preguntar, ¿no? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? Porque tenemos que saber lo que la Biblia enseña de que todos los seres humanos tenemos un alma inmortal y que, bueno, tenemos la parte material que es el cuerpo, que cuando morimos, bueno, queda acá en la tierra y vuelve al polvo, ¿no? Pero el alma es inmortal, ¿no? Y solamente hay cielo e infierno. No es mentira del invento de un purgatorio, ¿no? Es algo que, bueno, fue inventado por la Iglesia romana, pero porque, bueno, si existiera un purgatorio, un lugar a donde nuestros pecados son purgados, tenemos que decir que entonces el sacrificio de Cristo fue en vano, fue inútil. Y eso es lo que hacen, ¿no? Esta doctrina del purgatorio es hacer el sacrificio de Cristo o a Cristo mismo como un salvador inútil, que no es suficiente su sacrificio, sino que tienen que las almas cuando mueren tienen que ir a un purgatorio y ahí con las oraciones de los familiares y de las personas que oran por él pueden hacer que también pase al cielo, ¿no? Pero bueno, de todo eso lamentablemente es ofensivo al enorme sacrificio, precioso sacrificio que Cristo hizo tan valioso en la cruz para la salvación de nuestras almas, ¿no? Entonces hay solamente cielo e infierno. Y bueno, entonces cada ser humano debe hacerse la pregunta esta, porque tenemos que saber que la pérdida del alma es irreversible y tenemos una sola alma, no tenemos varias almas, cada uno tenemos una sola alma. Y si nosotros realmente postergamos la salvación que Dios ofrece gratuitamente a través de la fe en la obra y la persona y obra de Jesucristo, bueno, tendrá que pasar la eternidad separado de Dios, eternamente, ¿no? Entonces, uno tiene que considerar esto que pues, la pérdida del alma es irreversible. Cualquier pérdida la podemos recuperar, pérdidas materiales la podemos recuperar, sea una casa, un auto, un trabajo que perdamos, un montón de cosas las podemos recuperar, pero la pérdida del alma es irreversible. Entonces, si hemos nosotros pasado la vida entera, ¿no? Pensando solamente en las cosas terrenales y no poniendo nuestra mirada en lo que Dios dice, ¿no? En la Biblia y en las cosas eternas, bueno, vamos a perecer por toda la eternidad. Entonces, es importante, y vemos acá en el Salmo, por ejemplo, 39, que el salmista está pensando en esto, en la brevedad de nuestra vida, y nos hace también pensar a cada uno de nosotros. Leemos el Salmo 39, versículo 4, dice así: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Se pregunta ahora el salmista, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmista considera, reflexiona, piensa, ¿no? En la brevedad de su vida, ¿no? Y él dice, ¿en qué pondré mi esperanza? Se pregunta, ¿en qué esperaré, Señor? Y él mismo se responde y dice, mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti. Y él considera esto y dice, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Entonces dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Entonces el salmista está considerando y pensando, reflexionando sobre la brevedad de la vida. Y él piensa y dice, ¿en qué voy a poner mi confianza en mi vida? ¿No? ¿En quién podemos poner nuestra confianza? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué estás depositando tu fe y toda tu esperanza? Bueno, hay una fe correcta y una fe incorrecta. Una fe correcta y una fe incorrecta. Mucha gente pone su fe en cosas incorrectas que no salvan, que no dan salvación a su alma inmortal. Solamente la fe correcta es la fe en Jesucristo. Esa es la fe correcta. Todo aquel que ha depositado su fe en Jesucristo
y ha perdido toda la fe en otras cosas y ha perdido su fe en sí mismo, ¿no? En que en él mismo que pueda obtener y ganarse su salvación y la ha puesto realmente en Jesucristo como un Salvador único y suficiente, bueno, tendrá la salvación, la vida eterna. Por eso dice el salmista, ¿en quién pondré mi esperanza? Mi esperanza está en ti. Recordamos los evangelios cuando Jesús está hablando ahí en el capítulo 6 de San Juan, hablando palabras espirituales, no difíciles de entender. Incluso los mismos apóstoles dicen, ¿quién podrá entender esto? ¿No? ¿Quién podrá realmente digerir estas palabras que estaba hablando el Señor? Y entonces Jesús los escucha decir esto y les dice, ¿también ustedes me quieren abandonar? Porque todos se apartaban de él, ¿no? Y Jesús le dice, ¿también ustedes, a sus discípulos, me quieren abandonar? Y Pedro vuelve en sí y dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A dónde pondremos nuestra confianza? ¿En alguna organización? ¿Pondremos nuestra confianza en una religión? No. Nuestra confianza tenemos que ponerla en una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Él es el que salva. No salva ninguna religión, ninguna organización. Es mentira que te dicen que si no perteneces a tal institución, a tal organización, no podés ser salvo. Eso es una mentira que te mienten. Porque Pablo también dice, yo sé bien a quién he creído. Dice el apóstol Pablo, yo sé bien a quién he creído. No dice en qué he creído, sino a quién. Está hablando de una persona. El apóstol Pablo había puesto su fe en una persona. Y también Pedro dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién? No a dónde iremos. ¿Iremos a algún sistema, a alguna organización, a alguna religión? No, ¿a quién? La persona de Cristo y su obra perfecta que él hizo en la cruz, que consumó una sola vez y para siempre para el perdón de todos nuestros pecados. Él es el que salva. Él es el único camino al cielo. No hay muchos caminos. Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Está como esa frase popular que dice, todos los caminos te conducen a Roma. Claro, porque era así. En el tiempo de esos tiempos, sí, había los caminos que literalmente conducían a Roma, ¿no? De todo lo que eran caminos que en el tiempo del Imperio Romano eran muchos caminos que todos los caminos te conducían a Roma, pero no es lo mismo en cuanto al cielo. No hay muchos caminos. El único camino al cielo es Jesucristo. El único camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. No, no dice uno de tantos caminos. Y yo soy la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mucha gente dice, hay tantas religiones, tantas denominaciones. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo te dice, yo soy la verdad. Él es la verdad absoluta. Él es la verdad absoluta. Y lo demostró habiendo resucitado entre los muertos el tercer día. Si Él no hubiese resucitado, podríamos decir que todas sus afirmaciones podríamos decir que son falsas. Pero Él, al resucitar al tercer día, con grandes pruebas indubitables, porque hubo más de 500 testigos que lo vieron, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, más de 500 testigos que vieron a Cristo resucitado y estuvieron con Él por 40 días, viéndolo, ¿no? Lucas escribe eso en Hechos capítulo 1. Por 40 días él los estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Y por eso dice, con grandes pruebas indubitables de que Él resucitó, ¿no? Maravilloso cuando consideramos todo esto de que Él Él era el que afirmaba ser, Él era el único camino y la única verdad. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿O en qué? ¿No? Realmente que espero que la puedas poner en Jesucristo. Y porque es muy peligroso también postergar. El tiempo pasa, es muy peligroso postergar la salvación que Él te ofrece hoy, gratuitamente, por gracia. No hagas como aquel rico insensato que habla Lucas 12, capítulo 12. Que aquel rico dice que había tenido una cosecha muy rica, ¿no? Mucho fruto había dado su cosecha. Y él dijo, voy a derribar de todos los graneros y voy a construir más graneros para poner toda mi cosecha.
Y luego diré, alma mía, regocíjate y come y bebe por muchos años, dice, ¿no? Este rico. Y Dios le dice, necio, hoy viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Hoy venían a pedir el alma de este hombre, pero él estaba preocupado por las cosas de este mundo, despreocupado por la eterna, por lo eterno, por las cosas eternas y por el juicio venidero que se le aproximaba. Espero que no seas como este rico, que vivía así, como si Dios no existiese. Lamentablemente hay muchos que van a la iglesia y dicen ser creyentes, pero viven como ateos, porque viven como si Dios no existiese y realmente no han tenido un nuevo nacimiento. Simplemente han simpatizado con el Evangelio, pero no han tenido realmente una convicción de pecado. No, el Espíritu Santo no nos ha convencido de que son pecadores y que sin Cristo se llevan una eternidad al infierno, ¿no? Entonces, aquel que realmente ha sido convencido de pecado, ha comprendido de que era merecedor del juicio de Dios. Entonces se arrepintió de sus pecados y puso su fe en un Salvador perfecto como lo es Jesucristo. Maravilloso cuando entendemos esto, ¿no? A través de la revelación y de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu esperanza? No hagas como este rico que vivió así como si Dios no existiese, despreocupado del juicio venidero. Realmente considera esto, considera la brevedad de tu vida, que hoy puede ser el día que tienes que partir. ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad? Si realmente has depositado tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, puedes tener la seguridad que tienes la salvación, la vida eterna. La tienes porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, allá en San Juan capítulo 10, versículo 27-28, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces tenemos esta triple seguridad. Las ovejas de Cristo, aquellos que le obedecen y aquellos que oyen su voz y le siguen, son aquellos que realmente han nacido de nuevo. Y dice que el Señor a aquellos les da vida eterna, se las dio, y no van a perecer jamás. Y jamás quiere decir jamás. Dice, y ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Esa es la seguridad que tenemos, ¿no? Maravilloso. También podemos leer, para terminar, en el capítulo en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9, dice así el apóstol Pablo. Dice que cuando venga el Señor en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que les espera, ¿no? Aquellos que dice que el Señor le va a dar la retribución, lo que merecen. Dice, ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo? Aquellos que no obedecen la forma en que Dios quiere salvar a la humanidad. Porque si Dios dice que solamente hay salvación en Cristo, como dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y Jesús dice que es el único camino al cielo. Entonces, si yo le predico a la gente y le digo que Jesús es el único camino y no hay salvación fuera de Jesucristo, y él me dice, no, yo creo que Jesús es uno de los caminos, yo creo que también hay salvación también con otras creencias y yo puedo abrazar muchas creencias y también me puedo salvar. Si la persona me dice eso, no está obedeciendo al Evangelio de Jesucristo. ¿Se entiende? A eso se refiere aquellos que no han obedecido el Evangelio del Señor Jesucristo y que piensan que puede haber salvación fuera de Cristo o que Cristo no es suficiente y que hace falta un purgatorio, que hace falta obras de caridad y cosas semejantes, ¿no? Entonces están diciendo, bueno, no están obedeciendo al Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Cristo. A eso se refiere, ¿no? Dice que estos sufrirán pena de eterna perdición. La pena significa, la pena es lo que, bueno, acá vemos en la tierra, por ejemplo, algunos puede tener, le dan la pena de 10 años, 20 años, 30 años, algunos le dan la pena de muerte, ¿no? Para que entendamos, pero acá dice que aquellos que no obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo ni conocieron a Dios,
tendrán la pena de la eterna perdición, de eterna. No es una pena de un tiempo. Y luego el alma bueno, va a ser destruida, ¿no? Como algunos creen, no. El alma va a ser atormentada eternamente de aquellos que no han querido obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Dice que ellos, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, dice, de la gloria de su poder. Como dice Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, es lo que merecemos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero en Cristo Jesús, como dice también Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es lo que merecemos, es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Maravilloso. Entonces vemos acá en Tesalonicenses primero lo que les espera a aquellos que rechazan la salvación que es gratuita a través de la fe en Jesucristo. Y miren qué consuelo para aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Tremendo. Dice en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Qué contraste, ¿no? Tenemos aquellos que no han conocido a Dios ni obedecieron el Evangelio de Jesús. Dice que les espera la pena de eterna perdición, excluidos eternamente de la presencia de Dios. Pero dice que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, dice que el mismo Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. No nos dio un consuelo temporal, Él nos da consolación eterna. Ya del momento que lo recibimos tenemos ese consuelo de Dios. Pero cuando tengamos que morir, también seguiremos siendo consolados eternamente por la presencia del Señor. Maravilloso. Qué tremendo, ¿no? Así que aquel que me está escuchando, me gustaría que considere la brevedad de su vida y que piense en esto, de que tiene un alma inmortal y que la pérdida de su alma es irreversible, no se puede recuperar. Entonces, no hay purgatorio, eso es una mentira, hay cielo e infierno. Y todo depende de lo que, a dónde está tu esperanza, tu fe. ¿Está depositada en Jesucristo como un Salvador perfecto, único y suficiente? ¿Crees que Jesucristo es el único camino al cielo? Entonces podrás tener la salvación y la vida eterna y el consuelo eterno. Pero si rechazas el Evangelio de Jesucristo, tendrás que sufrir la pena de eterna perdición. Así que si has llegado hasta acá y si te ha gustado, interesado el video, me gustaría que lo compartas con otras personas y participes conmigo en la predicación del Evangelio, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad y la palabra de Dios corra y sea glorificada.